Una excelente noticia para darles. El Institut Pasteur del Uruguay presentó este miércoles una iniciativa denominada Lab Plus Venture Builder, que busca apoyar a proyectos científico-tecnológicos de alto potencial para transformarlos en empresas. Y este proyecto, que será una suerte de incubadora para emprendimientos científicos de valor para la sociedad, va a tener el aporte financiero del Fondo de Capitales de Riesgo, Ficus Capital, con un monto inicial de unos 35 millones de dólares. Vamos a hablar de esta iniciativa, pero por supuesto la tenemos a él en contacto, a Carlos Battiani, director ejecutivo del Pasteur. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien. Gracias por recibirnos nuestra invitación y por aceptarla. Pero sabes que antes de empezar te vamos a proponer algo diferente. Tenemos una pequeña dinámica que se llama Complete la frase, así que aflojemos por ahí contigo. Arrancamos. Muy bien, bueno, arrancamos con la primera complete la frase que te vamos a proponer, que es: la gestión del ministro Salinas es... Excelente. ¿Algo más? ¿Qué es lo que más que subrayarías, digamos? Bueno, primero que nada, la humildad, la capacidad de trabajo, trabaja 20 horas por día, una enorme humildad para escuchar a distintos actores, una capacidad de tejer puentes entre el Ministerio de Salud Pública y la academia que yo no había conocido previamente. Y bueno, y el siempre estar dispuesto a tratar de encontrar una solución en cualquier momento del día. Bien. ¿Se puede resumir el estado actual de la emergencia sanitaria en...? Muy preocupante. ¿Qué es lo que más te preocupa? Bueno, la velocidad con que vienen creciendo los casos diarios, la velocidad que ha tomado la epidemia en Uruguay y sin duda la llegada a Uruguay de la cepa de la variante P1 brasilera, que es una variante que contagia más, que afecta a grupos etarios más jóvenes, mayores de 30 años, por ahora son los datos que conocemos, y que aumenta el ingreso, los requerimientos de CTI para gente joven sin comorbilidades. ¿La comunicación respecto a las vacunas ha sido...? Yo entiendo que todo lo que se ha hecho en Uruguay con respecto a la vacunación ha sido muy bueno. Uruguay está en ese sentido yendo a una velocidad extraordinaria de vacunación, que nos pone en los primeros lugares del mundo. Así que ahí solo tengo que felicitar a todas las autoridades y sobre todo a todo el personal que está trabajando denodadamente en todos los vacunatorios, de los cuales de todos he escuchado que la organización es excelente. A mí me tocó en particular en el que está en el Pereira Rosell, un hospital que supe conocer cuando yo estudiaba medicina hace ya muchos años, en condiciones ruinosas, y hoy la verdad que es un hospital que no tiene nada que envidiarle al sector privado, y el vacunatorio en particular está sumamente bien organizado. Muy bien, lo que se invierte en ciencia en Uruguay es... Muy bajo. ¿Cuánto más se necesitaría? Bueno, ahí eso ya nos lleva de la mano después a lo que vamos a hablar más tarde, pero si nosotros queremos desarrollarnos como país, queremos empezar a jugar como jugamos a principios del siglo XX con los primeros países del mundo, se precisa llegar en el orden del 4% del Producto Bruto Interno. Es un porcentaje pequeño del Producto Bruto Interno, pero hoy estamos 10 veces abajo de eso. Claro. Parecería que estamos muy lejos, ¿no? 10 veces abajo es importante. Mucho. La conferencia de ayer fue... Creo que fue muy linda, nos hubiera gustado hacerla en otro momento del país, en condiciones presenciales. No, la conferencia. No la conferencia de presentación, él pensó que era la conferencia de lanzamiento. La conferencia del presidente de la noche, sí. Creo que fue un mensaje a la sociedad. ¿Y qué te pareció? ¿Te pareció insuficiente lo que planteó, las medidas? Bueno, no quiero comentar en particular las medidas, creo que no anunció medidas, creo que anunció que vamos a seguir igual y lamentablemente creo que los números están hablando por sí solos, es decir, el profesor Medina de la Cátedra de Enfermedades Infectocontagiosas de la Facultad de Medicina puso un Twitter hoy temprano donde mostraba cómo estábamos el 23 de marzo cuando se anunciaron las medidas,
como estábamos ayer, y todos los indicadores evolucionaron para mal. En particular, el número de pacientes ingresados en CTI por causas de COVID-19 se duplicó y un poco más. Hoy estábamos en 202 camas ocupadas por pacientes de CTI, hoy estamos en 436. Eso es una muy mala noticia. Y por otro lado, lo que yo les comentaba antes, la llegada de la cepa P1 nos tiene muy preocupados. Desde tu lugar, ¿no? ¿Qué te pasa cuando se mezcla la pandemia con la política? Porque es algo que en algún momento, quizás al principio de la pandemia no era lo que no estaba sucediendo, o algún chisporroteo muy mínimo, después bajó y ahora eso resurgió. Entonces, ¿qué le pasa a la comunidad científica cuando, y en este caso a ti, cuando esto se empieza a mezclar? A mí en particular me entristece mucho, creo que nos hace muy mal a los uruguayos. Creo que si algo quedó claro es que a los países que le ha ido bien en el manejo de las crisis, en particular de esta crisis, que es la que a mí me tocó vivir, es cuando encuentran a todos los ciudadanos unidos. A mí me gustó mucho el mensaje del presidente alemán cuando dijo: la democracia se trata de un gran pacto, de un pacto entre los ciudadanos y las autoridades del país, donde los ciudadanos tienen que hacer su parte y el Estado tiene que hacer su parte. Yo creo que ese concepto es muy importante. Sin duda. Bien, bueno, pasemos, se terminó la dinámica. Ya se había terminado antes, pero tuve la del habíamos escribo. avisado. Ahora entonces pasemos a hablar un poco de este proyecto increíble, que no se trata de financiar solamente, digamos, se trata de transformar proyectos científicos en empresas, ¿verdad? De eso se trata, ¿no? Sí. Para no aburrir a la audiencia y no entrar en tecnicismos, un poco lo que nosotros le estamos proponiendo al país es hacer un proyecto piloto donde el Instituto Pasteur, por su nombre, por sus características, por su entidad legal, lo que se propone es ser el mascarón de prueba de un proyecto piloto que muestre que en Uruguay podemos hacer lo que se hizo en otros países que hace 30, 40 años estaban en una situación económica, financiera y de desarrollo peor que la que estamos nosotros hoy, pero que hoy están mucho mejor que nosotros. Entonces, con este proyecto lo que queremos es mostrar que hay un camino para volver a ser un país desarrollado y no ser un país rezagado como estamos siendo en la actualidad. ¿Y de qué se trata? Se trata de valorizar el conocimiento. El conocimiento, a diferencia de todos los demás recursos que puede tener un país, es un recurso inagotable. Cuando uno genera conocimiento, cada vez tiene más conocimiento. Y ese conocimiento es el conocimiento que nosotros queremos valorizar para poder exportar al resto del mundo sin tener que exportar investigadores, que es lo que estamos haciendo hoy, lamentablemente. Entonces creo que es un círculo virtuoso entre apostar a la ciencia que genera, la ciencia guiada por curiosidad, que genera muy buenos conocimientos, y tratar, cuando se da la oportunidad y cuando los científicos quieren, poder tratar de aplicar esos conocimientos para transformarlos en productos tangibles que solucionen problemas de la sociedad. No estoy hablando de la sociedad uruguaya, estoy hablando de la sociedad mundial, del mercado global, y poder exportar ese conocimiento, ese valor agregado. Pongamos un ejemplo concreto, justamente para bajarlo a tierra, ¿no? ¿Qué proyecto, o sea, qué investigación científica se podría transformar en un producto? Podría postular, claro, para hacer. Por ejemplo, nosotros desde el Instituto Pasteur de Montevideo tenemos dos compañías que ya están creadas, que se crearon en el año 2016 en un proyecto parecido al nuestro, que está en un pueblito en Santa Fe, en Argentina, apoyado por el grupo Sarcon Seguros. Es una incubadora que se llama CITES, Centro de Incubación Tecnológica, Empresarial y Social. Y los dos proyectos que tenemos ahí, uno es un proyecto que busca diseñar nuevos fármacos para el tratamiento y la prevención de la obesidad, y viene muy bien hasta ahora. Se propone hacer el año que viene un estudio de fase 1 en humanos en Australia, y eventualmente después seguir avanzando en el desarrollo de ese fármaco. Y el otro proyecto trata de encontrar una forma de que más pacientes respondan a la inmunoterapia, este nuevo gran tratamiento que ha surgido para el cáncer, pero que lamentablemente un pequeño porcentaje de pacientes lo pueden utilizar.
Entonces, bueno, hay algunos descubrimientos que se hicieron en el Instituto Pasteur de Montevideo que permitirían aumentar el porcentaje de pacientes que responden a la inmunoterapia. Esos dos descubrimientos científicos, que surgen después de muchos años de investigación guiada por curiosidad, hoy están tratando de dar el otro paso, que es de tratar de llevar las ideas al mercado. Carlos, ¿por qué pocos pacientes pueden, digamos, utilizar esa terapia? ¿Por costos o por alguna otra razón? Bueno, ni que hablar que los costos son un gran problema, pero desde el punto de vista biológico no sabemos todavía muy bien por qué, pero hay algunos pacientes, en el orden de 20-30% de los pacientes que se benefician mucho de la inmunoterapia y de hecho se han visto resultados maravillosos, por ejemplo en el tratamiento de los melanomas, que antes cuando yo me recibí era una enfermedad de la cual inexorablemente el paciente iba a fallecer y hoy se curan los pacientes incluso en estadios metastásicos, lo cual eso es muy revolucionario en medicina. Y bueno, y eso surgió a raíz de descubrimientos que hicieron inmunólogos que trabajaron durante muchísimos años estudiando las bases de la inmunología básica, pero que en determinado momento se dieron cuenta que podían activar de alguna manera, prender el sistema inmune, que los tumores lo apagan y que el sistema inmune del paciente entonces empieza a atacar al tumor y a destruirlo. El tema es que lamentablemente el porcentaje de pacientes que responden a la inmunoterapia no es muy alto. ¿Y dónde se aplica ese procedimiento, digamos? ¿En Uruguay, en Argentina? ¿Dónde? En este momento. La inmunoterapia, sí. La inmunoterapia, por suerte, se está empezando a aplicar en la mayor parte de los países del mundo. Ajá, okay. Son tratamientos costosos. Acá en Uruguay el Fondo Nacional de Recursos tiene algunas drogas de inmunoterapia aprobadas para algunos tratamientos, otras que no, otras que hay que ir por recursos de amparo, pero bueno, hay muchos pacientes en Uruguay que se están beneficiando del uso de la inmunoterapia. Cuando uno escucha estos ejemplos y obviamente todo lo que ha sido el recorrido de los científicos uruguayos en este último año, ¿no? Nos ponemos, muchas veces lo pensamos aquí en esta mesa, si para los jóvenes uruguayos es atractivo dedicarse a la investigación científica. Y empezamos a pensar un montón de cosas. Dicen, no, pero en general si alguien quiere ser científico piensa en irse para afuera, la típica, ¿no? ¿Cambió algo, Carlos? A ver, yo creo que sí. Creo que a pesar de lo poco que se ha invertido a lo largo de la historia en Uruguay en ciencia, tecnología e innovación, creo que las cosas han ido mejorando. No es lo mismo cuando yo tenía 20 años y tenía, bueno, yo hice la carrera de medicina, pero a su vez hice un doctorado en bioquímica. La infraestructura que tenía Uruguay en la década, a la salida de la dictadura, a principios de la década de los 90, era muy poca, había muy pocos grupos de investigación. Hoy Uruguay tiene un sistema nacional de investigadores, tiene muchos grupos de investigación, tiene investigación en diferentes áreas del conocimiento, en particular en ciencias de la vida, que es la que a nosotros nos atrae más. Hay muchísimos grupos. Lo que nos falta es un poco también hacernos una autocrítica, y esto es no solo Uruguay, sino a Sudamérica en general. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que Argentina, teniendo 3 premios Nobel en ciencia, no haya sido capaz nunca de desarrollar un medicamento que esté en la farmacia? Todos los medicamentos que nosotros consumimos han sido producidos por científicos y por empresas del norte. Entonces, eso nos tiene que interpelar a nosotros como científicos y nos tiene que decir, hacemos muy buena ciencia, pero hay una parte del juego que no entendimos. Nosotros no podemos cambiar el mundo desde Uruguay, somos un país muy chiquito, el mundo es un mundo capitalista, el mundo es un mundo donde gran parte de los desarrollos científicos tecnológicos están en manos de empresas privadas, pero sí podemos jugar y aprender a jugar el partido con las reglas de juego bien establecidas y que eso redunde en mejoras para nuestro país. Entonces, más allá de posiciones filosóficas de vida, políticas de vida, yo creo que nosotros podemos ayudar a que el país empiece a recorrer un camino de ir hacia una sociedad del conocimiento, y donde nosotros, en vez de aspirar a exportar commodities a los que ni siquiera nosotros le ponemos el precio, porque el precio lo pone el mercado global y no lo pone el productor, podamos empezar a exportar productos novedosos, con gran valor agregado y que den trabajo de gran calidad a los uruguayos. Pero en este círculo virtuoso en el que hay que entrar, además de un cambio cultural que claramente lo estás diciendo, también parte de los científicos, ¿no? Tienen que darse cuenta que se necesita la empresa para llegar a un producto de mercado, ¿no? Que se necesita una inversión, que se necesita una investigación hacia lo que necesita el mercado también, ¿no? No a cualquier cosa que a mí se me ocurre, sino en algo que sea
que tenga algún sentido, ¿no? Para después ponerlo. En todo esto, ¿cómo se arranca? O sea, me doy cuenta que esta ¿Qué viene antes, iniciativa el huevo o del la Pasteur, gallina? claro, esta iniciativa del Pasteur es buenísima porque mete una cuña ahí y arranca a armar ese círculo. Pero ¿qué más tendría que pasar? ¿Política de Estado? En realidad se arranca, está buenísima la pregunta y te agradezco. En realidad se arranca como arrancó Uruguay, se arranca construyendo un sistema científico, se arranca construyendo científicos que estén motivados vocacionalmente por curiosidad, por desafiar el conocimiento, llevar el conocimiento un poquito más allá de lo que conocemos hoy. Esa es la diferencia entre un investigador y un profesional que aplica el conocimiento que generan los investigadores. Una vez que vos tenés un conjunto de investigadores, tenés un sistema científico robusto que puede contestar preguntas, que puede competir a nivel internacional en cuanto a responder y avanzar el conocimiento, después hay que acompañar a ese científico para que pueda dar el otro paso, que es transformar su conocimiento que funciona en el laboratorio para que funcione en el laboratorio de la vida, que es en la sociedad. Aplicable. Y para eso es donde tienen que participar los privados, que tienen la otra visión del juego, que es la de hacer negocios, valorizar el conocimiento y poder, bueno, realmente competir de igual a igual con empresas de otras partes del mundo. Ahí no llegas a un choque cuando esos privados de repente no son tan abiertos, digamos, a la propuesta. Bueno, entonces ahí viene la eterna pregunta de si los empresarios en Uruguay son suficientemente innovadores como para poder arriesgarse a entrar en este tipo de fondos de inversión que son de capitales de riesgo. Y entonces una cosa que ya está respondida a nivel internacional, que ya se sabe, es que no necesariamente los empresarios que ya están consolidados, que ya tienen su mercado, es decir, su empresa funcionando, etcétera, no van a ser quizás ellos los que vayan a invertir en este nuevo tipo de emprendimientos. Los que se van a involucrar son gente que tiene una visión a más largo plazo, que además apuesta por los jóvenes, que ven en esto una posibilidad de retorno muy interesante y que tienen además una vocación de trascender. Y por otro lado, sobran ejemplos de que estos modelos funcionan y funcionan en todos los países que se proponen de manera seria llevarlo adelante. Funcionó en Israel. Israel en el año 84 tenía 450% de inflación, era un país que estaba en un desierto, que estaba en plena zona bélica, de conflictos armados, tenían un Producto Bruto Interno muy bajo, mucho más bajo que el nuestro ahora, y cuando Israel recibe una cantidad de científicos que venían de la ex Unión Soviética, volviendo a la patria madre, y recibe un poco de capital de la diáspora israelí desde Estados Unidos, arman un sistema científico muy interesante, donde no solo producen enorme cantidad de conocimiento, sino que además empiezan a crear lo que se llama la Startup Nation en inglés, la nación creadora de pequeñas empresas de base científico-tecnológica. Y ese ejemplo Israel hoy lo está exportando a todas partes del mundo. Lo está exportando a Argentina, lo llevó a Brasil, nos dio una gran mano a nosotros, israelíes, nos han ayudado mucho en el diseño de este proyecto, y yo creo que realmente es el camino a seguir en nuestra área de conocimiento, que es ciencia de la vida. Uruguay ha hecho un camino precioso y donde estamos muy orgullosos, que es en la tecnología de la informática y la comunicación, donde Uruguay se destaca por el desarrollo de software y exporta software y exporta valor agregado. Nosotros pretendemos hacer lo mismo en ciencias de la vida. Sabes, Carlos, que hace una semana justamente hablábamos aquí en Vespertina si quizás una forma de potenciar esto no sería alguna política de Estado como lo hay, por ejemplo, para las empresas que hacen acciones de responsabilidad social empresaria, ¿no? Que de alguna manera les descuentan impuestos, que hay quienes pueden decir, bueno, éticamente no sé si está bien o mal. Bueno, no sé, no importa, en definitiva. Porque es un estímulo para que lo hagan, claro. Están ayudando a algo. Yo entiendo que quizás lo mejor es ayudar por ayudar, ¿no? Pero por lo menos es una forma de impulsar que por lo menos llegue inversión, apoyos, en este caso para la ciencia, ¿no? Yo creo que va a terminar pasando. Creo que en este momento no sería de nuestra parte correcto pedirle al gobierno que nos apoyara en este emprendimiento, porque Uruguay está atravesando una crisis económica sin precedentes seguramente. Entonces nosotros optamos por ir por un camino que no es el recomendado a nivel internacional, que es no apoyarnos en el aparato público. Sin embargo, es importante destacar que todos los salarios de los científicos que se van a involucrar en este tipo de emprendimientos van a seguir siendo apoyados por la academia, sea del Instituto Pasteur, sea de la Universidad de la República, sea del Instituto Clemente Estable, de aquellos lugares donde se estimulen a participar. Pero los privados sí es necesario que participen. Claro.
Eso Claro. es, sin A lugar a eso, dudas, sí o sí. fundamental, porque acá hay que tomar riesgo y son los privados los que tienen la capacidad de tomar riesgo y además de tener el olfato para la creación de negocios. Entonces, cada uno tiene que jugar su parte. Yo estoy convencido que si el proyecto anda bien y lo que denominamos un proyecto piloto, un ejemplo, funciona, no tengo dudas que después el Estado va a tomar como política de Estado que trascienda a los partidos políticos, al gobierno de turno, y que esto va a ser un camino de no retorno para Uruguay. Excelente. Bueno, hablando de caminos, los caminos de las vacunas. ¿Qué pasa con la ¿Conducen a Roma? AstraZeneca? Sí, ¿qué pasa con la AstraZeneca y con esta cuestión de que cada día nos vamos enterando que nuevamente la frenan en lugares en Europa, que no está recomendada para mujeres menores de 55 años, que produce coágulos y que produce trombosis? ¿Qué está pasando con esto? Bien, yo lo primero que quiero decir es que la vacuna de AstraZeneca, desde mi punto de vista y de acuerdo a todo lo que he podido leer de los reportes internacionales y del seguimiento en terreno que le hizo la Agencia Europea de Medicamentos, es que los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca son muy, muy excepcionales. Se vieron 200 efectos en 32 millones de dosis aplicadas, como decía ayer el ministro Salinas. Entonces, desde nuestro punto de vista, la vacuna AstraZeneca es una excelente vacuna, es muy recomendada, particularmente si se usan en personas mayores de 60 años, donde no se han visto ese fenómeno raro, pero que también ocurre con otros medicamentos mucho más usados, como la heparina de bajo peso molecular, que muchos de nosotros hemos tenido que utilizar, o muchos familiares han tenido que utilizar, y que también los médicos conocemos que una vez cada tanto algún paciente hace este síndrome de pérdida de plaquetas de forma importante por un efecto adverso. Todos los medicamentos, incluso la aspirina, que quizás sea el medicamento más antiguo que tenemos hoy, que seguimos utilizando de forma masiva, todos los medicamentos tienen efectos adversos. Muchos tienen efectos adversos mucho más frecuentes que los de esta vacuna, y sin embargo no nos preocupamos por ellos y los tomamos porque los médicos les tienen confianza. Creo que acá lo que hay es un poco de que como se produjeron estas vacunas en tiempo récord, todos los seres humanos quedamos un poco sorprendidos y por tanto tendemos a desconfiar. Pero la verdad es que los números están siendo maravillosos. La vacuna de Pfizer-BioNTech, que tiene una historia preciosa de ciencia guiada por curiosidad durante más de 40 años, para que finalmente la húngara, y esto lo digo un poco con orgullo, sentimiento familiar, esa húngara que soñó con esa tecnología, que trabajó durante 40 años, finalmente vio concretado su sueño de poder aplicar su conocimiento desarrollando una vacuna para lo cual ella nunca pensó que estaba trabajando. Eso es lo que muestra la ciencia. Muchas veces uno trabaja sin saber para qué, pero a veces llega el momento de que se pueda aplicar ese conocimiento. Claro. ¿Y qué opinás acerca de vacunar a los menores? Que eso se está evaluando en este momento. La verdad que no tengo información. Lo que he visto sí fue que en Estados Unidos se decidió vacunar a los mayores de 18 años, lo cual me pareció una decisión muy acertada porque tenían estudios previos de seguridad y eficacia de la vacuna y porque además los mayores de 18 años en Estados Unidos, en particular en el estado de Florida, estaban siendo los grandes propagadores de la pandemia. Entonces creo que fue una medida muy acertada, teniendo en cuenta además que habían probado que esa vacuna era segura, que es lo primero que hay que tomar en cuenta cuando se va a decidir vacunar a niños y jóvenes. La seguridad de la vacuna es muy importante. En niños, la verdad que no conozco que se estén haciendo ensayos clínicos y por tanto no puedo opinar. Con respecto a las embarazadas... Bueno, las embarazadas siempre que sale un nuevo medicamento es un grupo al cual no se lo prioriza en los estudios clínicos, sino que primero se ve la seguridad y la eficacia del medicamento, en este caso de la vacuna, en otros grupos etarios, en otras poblaciones, y después, en particular, cuando se ve que es un medicamento seguro, eficaz, se empieza a probar en embarazadas. La vacuna de Sinovac, que es una vacuna a tecnología muy conocida, que es un virus muerto, no hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación, y entiendo que la vacuna de Pfizer, que también es la que se está usando en Uruguay, ha sido estudiada en embarazadas y creo que no hay contraindicaciones en lo más mínimo. Pero siempre recomendarle al paciente que hablen con su médico de cabecera, en este caso a las embarazadas, con sus ginecólogos, que van a estar mucho más informados. Sí, bueno, es todo un tema, ¿no? Porque incluso con el tema de la coagulación también, supongo que va a haber muchos pacientes que deben estar primero pidiendo la consulta médica para después decidir, sobre todo en Uruguay, que no es obligatorio, si ir o no, ¿verdad?
Pero en Uruguay ya se definió que las 48.000 dosis de AstraZeneca van para mayores de 60 años, donde a nivel mundial no hubo ningún efecto colateral. Entonces creo que obviamente, más allá de la consulta a su médico de cabecera, creo que es muy recomendable. Yo no tendría ninguna duda en vacunarme con la vacuna de AstraZeneca si tuviera más de 60 años y si se lo tuviera que recomendar a mis padres si estuvieran en esa franja etaria. Carlos, para terminar, para cerrar, ¿cuándo salimos de esto? ¿Cuándo se termina esto? O sea, ¿hay algún horizonte temporal que podamos decir? Por favor, danos una respuesta. 1 mes, 2 meses, 3, no importa, 5. Decinos el año que viene igual, pero algo así que digas... Una luz de esperanza. No hay pregunta más difícil en medicina que hacer un pronóstico. Vamos a ir por partes. El ministro Salinas espera tener vacunados a un 70-80% de la población completamente inmunizada, eso quiere decir con las 2 dosis de Sinovac, más 15 días posterior a la segunda dosis, para septiembre. Yo creo que eso ya nos pone un horizonte de que en septiembre vamos a estar mucho mejor preparados que lo que estamos ahora, y en una situación epidemiológica mucho mejor. Después viene una pregunta que la van a poder contestar los países ricos. Si los países ricos no dejan que se vacunen todos los seres humanos en el mundo, entonces vamos a tener un problema, porque esto se va a transformar en una enfermedad endémica, es decir, una enfermedad con la que vamos a tener que convivir año tras año y vamos a seguramente a tener que irnos vacunando con nuevas vacunas año tras año. Entonces yo creo que lo que va a pasar, y por eso el Instituto Pasteur, los científicos del Instituto Pasteur, que además son músicos y excelentes músicos, dedicaron esa canción tomada de John Lennon, Imagine, donde ellos se imaginaban un mundo con todos los seres humanos vacunados. Si eso ocurre, entonces en un plazo quizás de 1 o 2 años hayamos terminado con esta enfermedad y tengamos que prepararnos para nuevas epidemias que van a seguir viniendo, ¿no? Carlos, la escribo y cortita porque si no me van a matar, pero me abrió una ventana nueva, la Tanco. Porque Israel está obviamente con una cuestión de inmunidad imponente. Ayer hablábamos con un uruguayo que vive allá y está brutal. Ahora, Chile está con un nivel de vacunación fabuloso también, pero los números de la enfermedad suben. Entonces es como, ¿y ahora qué? Sí, pero Chile vamos por partes también, porque Israel primero estaba muy confinado antes de empezar a vacunar. Vacunaron con una vacuna diferente a la de Chile. La vacuna de Pfizer nos sorprendió a todos porque ya con la primera dosis genera niveles de inmunidad muy altos. Y en Israel, para poder salir y movilizarte, te piden que estés vacunado. En Chile, lamentablemente, están a un ritmo de vacunación muy bueno, parecido al uruguayo. Todavía no tienen un porcentaje tan alto de la población vacunada, y la vacuna que están usando en Chile, al igual que en Uruguay, requiere de la segunda dosis para poder empezar a mostrar resultados alentadores. Entonces yo creo que en Chile nos falta esperar un poco más. Bien. No tengo dudas que se van a ver resultados en Chile en el corto plazo, igual que en Uruguay, pero falta esperar, tenemos que esperar. Carlos Battiani, director ejecutivo del Instituto Pasteur de Montevideo, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. No, muchas gracias a ustedes, muy linda la entrevista. Que tengas buena tarde. Igualmente. Gracias.